Muchas gracias, Marcelo. Bueno, buenas tardes a todos los que están conectados. No sé cuántas personas vemos, pero esperemos que se conecten más durante la clase, que por supuesto es la última, ¿cierto? Entonces tenemos que tratar de ir cerrando todos los temas y de que ojalá vayan quedando claro todas las dudas que pudiesen haber, ¿ya? Em, Nosotros ayer quedamos con algo pendiente que no alcanzamos a ver, así que lo vamos a partir viendo al tiro para que no en honor al tiempo, que fue la segunda parte, o la parte más específica de lo que tenía que ver con bombeo, ¿cierto? Ayer lo que estuvimos viendo fueron los sistemas fotovoltaicos en general y viendo específicamente cada tipo de instalación en base a los equipos que usan, que creo que es una de las formas más fáciles de explicarlo. O sea, hablamos de qué es un sistema off-grid desde los equipos que la componen, desde el panel, desde el regulador, desde la batería. Hablamos de un sistema on-grid también desde los equipos que la componen. Ya habíamos hablado de los paneles, hablamos de los inversores on-grid, ¿cierto? Entonces, a lo que llegamos fue al tema del bombeo solar. Y entiéndase por bombeo solar al bombeo solar específico, ¿ya? Sé que lo he dicho más de una vez, pero lo repito y ojalá no sea majadero, pero eh, no solamente el bombeo solar es la única alternativa fotovoltaica para el agro. ¿Ya? Los sistemas on-grid, por ejemplo, son una alternativa muy, muy conveniente y muy, muy competitiva, sobre todo en lo que tiene que ver con costos y con ahorros. ¿Ya? Pero, por supuesto, hay ciertas ocasiones en las cuales se necesita bombeo solar porque no tengo empalme o porque es muy caro generar un empalme, eh, o porque lo que necesito es exclusivamente un sistema de bombeo y no más que eso. Y en esos casos nos vamos a lo que es bombeo solar como tal, ¿cierto? Y el bombeo solar lo describíamos como un sistema off-grid, como un sistema desconectado de la red, un sistema aislado, pero que es dedicado específicamente para bombear agua, ¿cierto? O sea, tengo una planta fotovoltaica, tengo una serie de paneles solares y su único objetivo es alimentar un motor de agua. ¿Ya? No podemos conectar más cosas, ni podemos acoplarnos a la red, comillas, porque existen algunas alternativas. Eh, y el objetivo es netamente bombear. Sale el sol, empiezo a bombear. Se va el sol, dejo de bombear. ¿Ya? Hablamos también que el uso de baterías no es muy recomendable en sistemas de bombeo, por lo caro que resultan las baterías, por la corta vida útil que tienen las baterías también. Y lo otro es que las baterías no necesariamente aumentan el tiempo de bombeo, sino que netamente corren el tiempo de bombeo con ciertas deficiencias. ¿Ya? Porque las baterías no son un estanque de agua que yo le entrego una cierta cantidad de energía y luego puedo sacarla completa y pura. Comúnmente hay una pérdida en el camino y eso pasa a la cuenta, sobre todo en equipos que consumen energía como es un motor. ¿Ya? Hablamos que hay distintas alternativas dentro de las bombas, ¿cierto? Teníamos las bombas centrífugas, las bombas de tornillo, dependiendo de la usabilidad que se le iba a dar. Teníamos bombas de pozo, bombas de pozo profundo, ¿cierto? Bombas sumergibles, teníamos bombas de superficie. Y hablamos de una diferencia que es tanto más importante, que es la de los motores, ¿cierto? Teníamos motores en corriente continua y motores en corriente alterna. ¿Cuál era la gran diferencia? La variación de las revoluciones de la bomba, ¿ya? Mientras que los motores de corriente continua, los motores DC, podemos variar las revoluciones en base al voltaje. En las bombas de corriente alterna eso no se puede hacer. Y si nuestro panel tiene pérdida de potencia o pérdida de voltaje, la bomba simplemente se va a apagar. ¿Cómo tenemos que hacerlo? Una bomba de corriente alterna se necesitan aparatos que se llaman variadores de frecuencia. ¿Por qué? Porque en corriente alterna, a medida que variamos la frecuencia, podemos variar también las revoluciones del motor. ¿Ya? Entonces, si yo trabajo, consiguiente, si yo trabajo un motor de corriente continua, puedo trabajarlo directo a los paneles. Directo entre comillas, porque puede llevar un controlador, ¿cierto? Un regulador de carga, pero directo, sin un cambio de tensión. Pero si trabajo en corriente alterna, necesito primero un inversor, ¿cierto? Que haga el paso de la corriente continua de los paneles a la corriente alterna. Y además ese mismo inversor debe estar preparado con un variador de frecuencia, que viene todo integrado en un solo equipo. Y para lograr variar la velocidad de la bomba, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la radiación es variable, lo vimos en la segunda clase, la radiación está variando todo el tiempo. No podemos asegurar que va a haber una radiación constante todo el tiempo. Por ende, como la radiación es variable, eso va a repercutir en algo. Si yo obtengo menos energía solar,
esa energía solar es variable, voy a obtener también como resultado una energía eléctrica variable o un voltaje variable. En un motor de corriente continua, si varío el voltaje, varían las revoluciones. Perfecto. O sea, si pasa una nube, sigo bombeando, quizás bajo el caudal, pero sigo bombeando. En la corriente alterna, para lograr lo mismo, necesitamos variar la frecuencia de la electricidad. ¿Bien? Entonces, recordando todo eso, les voy a comentar sobre algunas marcas que existen en el mercado. No son las únicas, no estoy diciendo que sean las mejores de todas, no estoy diciendo que sean las que tengan que comprar o adquirir sí o sí. Si tiene alguien de acá del curso un sistema instalado y la marca que tiene instalada no está acá, no hay ningún problema, ¿ya? Estas son solamente 4 marcas que yo estoy poniendo, con las que tengo experiencia personalmente y por eso las pongo, y además porque creo son muy representativas, ¿ya? Porque muestran formas diferentes de trabajar el bombeo solar. Entonces, a través de estas marcas y sus productos que les voy a mostrar a continuación, podemos entender un poco cuáles son las alternativas que tenemos a la hora de ejecutar un sistema de bombeo solar, ¿ya? Entonces, vamos a partir por la que tenemos primero acá, que es Lorenz. Lorenz es una marca alemana, es probablemente la marca más tradicional de bombeo solar, porque está trabajando desde hace 30 años con sistemas de bombeo solar como tal. Y tiene una gama de productos muy, muy amplia. Acá en Chile es bastante fácil encontrar bombas Lorenz instaladas porque hubo una época en que INDAP las instalaba, generó unos kits, que no sé si fue una política pública muy buena, pero no se revisaba no se hacía un proyecto puntual, sino que INDAP generó 3 o 4 kits, la verdad no recuerdo, de distintos modelos de bombas Lorenz, y dependiendo del tamaño del cultivo, iban seleccionando uno u otro equipo. Y en ese tiempo, estoy hablando como el año 2012, 2013, 2014, por ahí, se instaló bastante bomba y era Lorenz. Entonces yo creo que, no sé, la mitad de las bombas solares que hay en Chile deben ser Lorenz, fácilmente. ¿Ya? Bueno, como les decía, Lorenz es una marca alemana que tiene una gama de productos bien, bien amplia. Y acá, algunas de las limitaciones que uno se pone a pensar, por ejemplo, altura, nos dice que tienen bombas de hasta 450 metros de elevación. Y en caudal, bombas de hasta 550 metros cúbicos por hora. ¿Ya? Eso es mucho. Eso es mucho, mucho, mucho. Por supuesto, aquí dice que la bomba más barata, en el momento de generar esta diapositiva, hoy día no, pero el sistema más barato costaba $1.200. Eso ya pasó hace tiempo, eso, pero por supuesto estas bombas no tienen ese valor, pero existe. Eso es lo importante, existe la solución, ¿eh? Para mucha elevación y para muchos caudales. Tienen distintas líneas de trabajo. La primera es las bombas sumergibles de corriente continua. Este es probablemente lo que más se ve, sobre todo en esos años, esos que yo les mencionaba. Tienen bombas de corriente continua que van desde los 150 watts de consumo hasta los 4 kilowatts. ¿Ya? Los motores, hay muchas gamas de motores iguales, o sea, por ejemplo, hay 1, 2, 3, 4, 5 modelos de motores, y el resto son solamente partes hidráulicas que van cambiando. Entonces, por ejemplo, la que está acá en la imagen, esa y esa, estas 4, tienen el mismo motor, solamente cambia la parte hidráulica. Y las 3 del final también, es el mismo motor, solo cambia la parte hidráulica. ¿Bien? También en corriente continua está la línea de bombas de superficie, es las mismas potencias, porque los motores son los mismos, solamente cambia esta parte hidráulica, ¿cierto? Y el chasis, digamos, pero el motor interno es el mismo, también desde los 150 watts hasta los 4 kilowatts. Ahora, hasta ahí trabajamos con bombas de corriente continua. O sea, si yo quiero instalar una bomba que está en el rango o necesito bombear una cantidad de agua que está en el rango de estas bombas, lo que voy a necesitar con Lorenz, obligatoriamente tengo que cambiar la bomba y tengo que instalar esta bomba. Ahora, otra alternativa ya empieza a ser cuando se pasan los 4 kilowatts de potencia. Entiéndase que 4 kilowatts son algo así como 5,5 HP más o menos, para que tenga una referencia. Ya sobre eso, en este caso Lorenz ya trabaja con bombas trifásicas, ¿ya? Y con inversores con variador de frecuencia, ¿ya? Este equipo, que antes era un regulador simplemente, un regulador de voltaje, ahora es un inversor con variador de frecuencia.
¿ya? Y ahí ya nos parte desde los 7 kilowatts, en este caso hasta los 14, 40 kilowatts, lo que nos muestra acá esta gráfica, pero es bastante más que eso. Hay bombas más grandes incluso. ¿Ya? Por ende, tenemos dos líneas, las PS y las PSK, entendiéndose que las PSK son cuando se está trabajando con bombas trifásicas. Eso sí, Lorentz es bien cerrado en trabajar con sus bombas. Es un poco difícil utilizar aunque técnicamente se puede, pero es un poco difícil utilizar sus inversores o sus inversores solares variadores con nuestras bombas propias, ¿ya? No ofrece opciones de bombeo con bombas de corriente alterna monofásicas. Solamente ofrece opciones de bombeo con bombas de corriente alterna trifásicas. Y lo más sencillo es trabajar con bombas Lorentz. Es súper difícil adaptar a pesar de, como le decía, es técnicamente posible, pero es un poco complicado por la información disponible, adaptar un equipo de esto a una bomba de otra marca, ¿ya? Existen algunos productos como el Power Pack que permiten conectarnos a la red eléctrica, que es bien interesante, por ejemplo, en el caso de las bombas de corriente continua. Y como accesorio hay una serie de sensores de los cuales no vamos a entrar en detalle. Y hoy día lo que más lleva, ¿cierto? Lo que más se utiliza es el tema de la conectividad. Tienen el Pump Scanner, que nos permite conocer todo el estado de nuestra bomba a través de una aplicación en el celular. Solo disponible para Android, eso sí. El Pump Manager nos permite ya hacer evaluaciones con registro de datos, aún más interesante. Eso es lo que tiene que ver con Lorentz. Aquí una de las curvas de una bomba, en este caso una bomba bien, bien pequeña, que puede trabajar en torno al kilowatt, y dependiendo la potencia que le entreguemos a la bomba, es también el rendimiento que nos da. Otro fabricante que es interesante de conversar es Taifu. Taifu es una marca económica, probablemente una de las más económicas de mercado, una marca china, que produce exclusivamente bombas de corriente continua solares, ¿ya? Son bombas que se desempeñan bastante bien. No es una Lorentz, por supuesto, en aspecto de calidad, pero vale un tercio de lo que vale una Lorentz, ¿ya? Y quizá a veces menos, ocasiones menos. En general, la línea más común es la sumergible, de pozo profundo, como este modelo que está acá, con modelos helicoidales de tornillo y con modelos de centrífugos, con ambos tipos de sistemas disponibles. Ahí se nos están conectando más personas. También tienen la línea con bombas de superficie, también motores de corriente continua. Siempre en el caso de Taifu son motores de corriente continua. Los Pro, bueno, tienen buena relación precio-calidad, son bombas accesibles y ofrecen funcionamiento autónomo. Este tipo de bomba podemos instalarla, no sé, nosotros hemos hecho algunos sistemas pequeños, en ocasiones un bebedero de agua, ¿cierto? Un bebedero de animales. Y se instala la bomba, el bebedero, un sensor de nivel en el bebedero, y eso queda, por decirlo de una manera un poco peyorativa, queda abandonado a mitad del campo. Nadie lo va a revisar nunca y el sistema, cuando amanezca en la mañana, va a empezar a bombear agua y en la tarde se va a apagar solito, ¿cierto? Eso se puede hacer con este tipo de bombas. En contra, bueno, los soportes no son de lo mejor, ¿ya? Y el tema del cálculo y el dimensionamiento, tampoco hay mucha asistencia. Por ejemplo, en el caso de Lorentz antes, no se lo comenté, pero existen software para calcular, para dimensionar qué bomba yo necesito usar. Los software no están disponibles para el cliente final, pero sí todos los instaladores normalmente tenemos acceso a eso, ¿ya? En el caso de este tipo de bombas no existe mucho de eso y hay que entrar a revisar fichas y revisar fichas de paneles y ver, ok, esta bomba me funciona con 2 paneles de esto, o con 3 paneles de esto, o con un panel de esto, o este panel literalmente no me sirve, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el caso de Lorentz, comúnmente se trabaja con rangos mucho más amplios. En el caso de esta bomba de Taifu, trabajan con rangos muy, muy específicos de tensión y de corriente y de potencia. Por ende, hay que tener un poquito de cuidado cuando se seleccionan los paneles, porque si no ponemos los correctos, podemos desde que no funcione la bomba hasta dañarla, ¿ya? Y hay que asesorar bien ahí. No, como siempre van con una central de control que tiene los indicadores básicos, ¿cierto? Y dentro tenemos el tema del control. Es un poco difícil acceder comúnmente al interior de estas centrales y es por lo mismo de que se espera que tengan un funcionamiento autónomo, ¿ya? No hay que estar sacando los tornillos y apretando un botón todos los días, por supuesto, o sea, se deja solo.
Tenemos en algunos, bueno, por supuesto están los conectores de los sensores y tienen algunos con opción de batería, las cuales no les recomendaría en ningún caso por lo que ya les he comentado antes. Y en el caso de las curvas, nos entregan curvas sencillas. No sé si ustedes tienen experiencia viendo estas curvas, son iguales que las curvas de una bomba convencional en este caso, porque el fabricante me entrega solamente información a potencia peak. O sea, me dice cómo va a rendir la bomba a potencia peak, pero no me dice cómo decae la bomba cuando hay menos potencia, como si me lo indicaba, por ejemplo, la Artis, ¿ya? Entonces, a eso me refería con que el aspecto de soporte no es tan bueno como lo podemos encontrar en otras marcas, ¿ya? Si a alguien le interesa, puedo comentarle un poco cómo se leen estas tablas. Ahora las voy a pasar simplemente, pero si a alguien le interesa lo podemos conversar porque creo que es bien importante aprender a leer cómo se leen las curvas. Otro fabricante del cual les quiero hablar es Grundfos. Grundfos también es una marca europea, en este caso es danesa, de Dinamarca, y es una competencia directa probablemente de Lorenz. Tiene mucha menos participación en el mercado nacional, probablemente por un tema estratégico de empresa más que de producto, ¿ya? Porque tiene productos a la altura de Lorenz o incluso me atrevería a decir que en muchos casos superior a Lorenz, pero desde el punto de vista comercial no han funcionado para nada bien en Chile, así que no tienen mucha presencia, ¿ya? Tienen poca presencia en realidad. Pero la gracia de las bombas Grundfos es que a pequeña escala no trabajan exclusivamente con bombas de corriente continua. Tienen un modelo de bomba que es muy flexible, que es la SQ-Flex 1800, que en realidad es un motor de 1800 watts, pero que tiene unas gamas de funcionamiento tremenda, que yo la puedo hacer funcionar con muy poca potencia y la bomba va a funcionar, pero con una performance más baja. O sea, me va a trabajar como una bomba más pequeña. Y le puedo cargar aún más potencia y va a trabajar incluso como una bomba de mayor capacidad. Es muy, muy flexible. Y la gracia es que son bombas de corriente alterna y de corriente continua que no requieren un controlador de carga, ¿ya? Entonces, acá tengo un esquema del interior de la bomba y son espectaculares. La verdad es que tiene un motor que es de corriente continua, pero incluye un rectificador, que es como un transformador, ¿cierto? Que transforma la corriente alterna en continua y detecta cuando entra corriente continua. Por ende, yo la puedo alimentar con corriente alterna o con corriente continua y la bomba va a funcionar igual, sin tener que conectarle un regulador ni nada por el estilo. Y además, el rango de voltaje con el cual es capaz de trabajar es tremendo. O sea, por ejemplo, en corriente continua, trabaja entre los 30 y los 300 volts DC, de corriente continua. ¿Qué significa eso? Que yo, por ejemplo, tengo un modelo de panel de 40 volts, que es un panel promedio de 72 celdas. Si tengo ese panel, que es un panel de 2 metros por 1 metro, para que tenga una referencia. Si yo tengo ese modelo de panel, puedo hacer funcionar esta bomba con un panel, como puedo hacerla funcionar con 8 paneles. Y la bomba va a funcionar en ambos casos. Por supuesto, cuando la haga trabajar con 8 paneles, va a trabajar a su máxima capacidad probablemente. Y en caso de nubes, va a seguir trabajando a muy buen ritmo, temprano en la mañana, tarde en la tarde, valga la redundancia. Entonces, a eso me refiero con que son muy variables. Y la misma bomba, yo puedo ponerle un switch, un simple selector, y puedo hacer que en el día riego con energía solar y en la noche giro el switch y riego con electricidad de la red. O enciendo un generador, un grupo electrógeno, ¿ya? Porque también tiene la opción de trabajar en corriente alterna desde los 90 a los 240 volts. Entonces, en ese sentido, este es un producto espectacular. También existe en el formato de superficie, mucho menos utilizado probablemente, pero también existe, ¿ya? Y el otro producto interesante son los inversores RSI o el RSI Inverter, que es similar a lo que les comentaba en Lorenz de los PSK, que son eh, inversores con variadores de frecuencia, ¿ya? Entonces, este está disponible solamente para modelos trifásicos también. Y en el caso de, hago un paréntesis, en el caso de Grundfos, sí existe un software abierto, gratuito, que es online, que se llama el Product Center, ¿ya? Y con él, tanto los instaladores como el cliente final puede eventualmente entrar y evaluar su sistema de bombeo. Puede decir, ok, yo necesito bombear
no sé, 50 metros cúbicos de agua diario a 50 metros de altura. Y selecciono el lugar geográfico donde estoy, y la bomba, o sea, y el software me va a decir, ok, esta bomba, o esta bomba, o esta bomba te sirve, con tales, tales y tal panel. ¿Ya? Así que bien, bien interesante eso. En el caso del RSI Inverter, por supuesto, nos permite trabajar con bombas de corriente alterna trifásicas, sistemas solares. ¿Ya? Entonces, si yo ya tengo mi bomba de corriente alterna trifásica, puedo comprarme un RSI Inverter y hacerlo funcionar con los paneles que correspondan. O bien, si es que requiere un sistema ya de tamaño importante, en el cual esta bomba, la de corriente continua, no sea útil, con el RCI Inverter más una bomba trifásica Grundfos, que Grundfos es un fabricante de bombas muy importante a nivel mundial, voy a tener el caudal que requiero. ¿Ya? Entonces, es bien, bien interesante las funciones del RSI Inverter. Además, viene en un formato para trabajar en intemperie. Súper, súper bueno ese punto de vista. Para las bombas de corriente continua existen unos controladores, ¿ya? Yo les había dicho que no necesitaban controladores, y la verdad es que no necesitan controladores. Esos controladores son accesorios alternativos, y la función que tienen es básicamente encender, apagar, que yo lo puedo hacer con otro switch, o ver mensajes de error, que eso sí es bien interesante. ¿Ya? Entonces, si alguna vez hay un problema, el equipo este me va a decir cuál es el problema, versus que si no lo tengo, puede estar un poco a ciegas. En el caso de las curvas, aquí también son un poquito más complejas, pero la gracia es que al igual que Lorenz, de hecho mucho más complejo que en el caso de Lorenz, el fabricante nos indica cómo se nos va a comportar nuestra bomba en base a la altura, o sea, qué caudal me va a dar la altura, pero también me indica cómo se va a comportar en base a la potencia. O sea, si baja un poquito la radiación, cómo se va a comportar la bomba, cuánto caudal menos voy a tener porque pasa una nube. En estas tablas podemos ir leyendo eso. En el esquema, bueno, vemos un poco la gran variabilidad de cosas que tiene Grunfos, porque de hecho también, no se los comenté, pero tiene la opción de trabajar con sistemas eólicos. ¿Ya? Que siempre el sistema eólico es un poco más complejo porque hay que hacer un estudio de viento, pero la opción está. ¿Ya? O sea, puedo trabajar el mismo equipo sin mucho más accesorios, con paneles, con un grupo generador, con la corriente alterna o con un equipo eólico. ¿Ya? Bien, bien variado. Así es que es una marca bien interesante. Y la última marca de la que les voy a hablar es otra marca china, que es SolarTech. ¿Ya? SolarTech es una marca, a pesar de que tienen bombas, es una marca que se ha especializado en los variadores de frecuencia. ¿Cuál es la gracia? Porque son variadores de frecuencia solares o inversores de variadores de frecuencia que son mucho más baratos probablemente que un RSI de Grufo o que un PSK de Lorenz, ¿cierto? Son productos más económicos. Pero la gracia es que además ellos tienen inversores con variadores de frecuencia para bombas monofásicas, lo cual es una rareza en el mercado. No muchas marcas lo ofrecen. Ya de hecho, la verdad no conozco ninguna otra que lo ofrezca. Ah, no, sí, hay unas PBS que lo ofrecen. Eh, entonces, tenemos acá, por ejemplo, el inversor de bombas monofásicas, inversor con variador de frecuencia de bombas monofásicas. O sea, eventualmente, si yo tengo una bomba de medio HP, de 1 HP o de 2 HP, de la cual estoy encantado porque ha durado 20 años funcionando y no la quiero cambiar por nada, eh, puedo eventualmente ponerle un variador de este tipo y hacerla funcionar con panel solar. ¿Ya? Ahora, la verdad es que no es tan conveniente. Existe la alternativa y es posible, por supuesto que es posible, pero si hacemos la evaluación económica, probablemente va a ser más, ya que estamos trabajando en productos económicos, productos baratos, digamos, probablemente va a ser más económico trabajar con una bomba solar de corriente continua de gama baja, de gama económica, como las TIFE que les mencionaba, a instalarle un variador de frecuencia a la bomba existente. ¿Por qué? Porque estos variadores más pequeños tienen una eficiencia que es bastante limitada. Entonces, comúnmente hay que ampliar mucho la cantidad de paneles que se necesitan, versus que las bombas de corriente continua son más eficientes. Entonces, incluso me puede salir más barato a veces cambiar mi bomba que conservarla, aunque exista la tecnología para conservarla. ¿Ya? De todas maneras, es un producto bien, bien interesante. La gama va desde potencias de 750 watts, o sea, 1 HP, que también puedo alimentar cosas más pequeñas. O sea, si yo quiero alimentar una bomba de medio HP, con este equipo puedo hacerlo.
hasta en este caso hasta los 18 kilowatts. No tienen modelos tan grandes como Grunfo o como Lorenz, pero probablemente la mayoría de los sistemas de bombeo que se hacen están en estos rangos. Así que es bien completa para eso. ¿Ya? Eso es lo que tiene que ver con los equipos de bombeo. No sé si tienen algún comentario, porque vamos a pasar a la diapositiva que era específica de hoy, que es la que tiene que ver con operación y mantenimiento. Entonces, coméntenme por favor si tienen algún comentario o alguna consulta sobre el bombeo en específico. Vamos a cambiar, vamos a sacar la presentación y nos vamos a pasar a la presentación de hoy día. Ahí debería estar compartiendo. Confírmenme si es que están viendo mi pantalla. Sí, se ve. Perfecto, muchísimas gracias. Ya, vamos a pasar a la presentación, que es la que teníamos programada originalmente para hoy, ¿cierto? Que es la última presentación de este curso. Esta es el módulo 4 y tiene por nombre mantenimiento, operación, mantenimiento y trabajo seguro. Ya, vamos a partir hablando un poquito de normativa del TE4, luego de la instalación y de los componentes. Hablamos ya en la clase pasada, terminamos ahora, ¿cierto? Pero hablamos en la clase pasada de los equipos. Y vamos a hablar un poquito de los componentes específicos, los materiales correctos que se deben usar en las instalaciones. El trabajo seguro lo vamos a pasar bien rapidito y vamos a ver operación y mantenimiento, qué se debe hacer cuando tengo un sistema fotovoltaico, cómo cuidarlo y la resolución de algunos problemas que podrían presentarse. ¿Ya? Entonces, partimos. Bueno, como yo les comentaba, los sistemas on-grid, que son los conectados a la red, son una alternativa súper buena a la hora de tener de sistemas de agro, del mundo agro. ¿Por qué? Porque básicamente son los sistemas más eficientes y más convenientes a la hora de generar ahorro. Por eso, lo que debe estar claro antes de hacer una instalación son los objetivos. ¿Sí? Pero si yo tengo como objetivo ahorrar, si mi objetivo es bajar mi cuenta de electricidad, lo más conveniente probablemente va a ser un sistema on-grid. ¿Ya? Los sistemas on-grid en Chile están regulados por la ley 20.571, que nos permite, ¿cierto?, instalar un sistema fotovoltaico, inyectar la energía a la red, obliga a las distribuidoras a pagarnos los remanentes en caso de existir y a compensarnos por los que, bueno, a compensarnos y a pagarnos los remanentes, eso es lo correcto. Pero para ello tenemos que hacer el sistema como debe ser, que es declarado, ¿ya? No, aunque técnicamente uno puede ir y quizá instalar un sistema, digamos, un sistema on-grid y conectarlo simplemente a la red y hacer que el medidor gire para atrás, el medidor análogo. Con los medidores digitales no se puede, pero con el medidor análogo se puede hacer girar hacia atrás. No es lo correcto, ¿ya? Lo correcto, lo que se debe hacer es hacer una declaración. Entonces, para hacer esta declaración existe una serie de pasos que yo no los voy a ir leyendo, por supuesto, pero se los voy a ir comentando. Lo primero que hacemos es preguntarle a la compañía eléctrica si es que podemos conectarnos, ¿ya? Si es que podemos instalar nuestro sistema. Para eso hay dos alternativas. Puedo hacer una solicitud de información en la cual simplemente es como que es un formulario, pero es como que yo le estoy preguntando a la compañía eléctrica, ¿qué puedo hacer? ¿Ya? Y la compañía eléctrica nos va a responder lo que a ella se le ocurra. Por ende hay un segundo paso, que puede ser después de este o puede ser el único, podemos saltarnos al primero, que es el formulario 3, que es la solicitud de conexión como tal, en la cual nosotros le decimos a la compañía, quiero conectar tantos kilowatts. ¿Puedo hacerlo? Y la compañía no me puede decir que no puedo hacerlo. Me puede decir, sí, hazlo, o sí, puedes, pero, ¿ya? Que es el peor de los casos en que nos va a decir, hay que hacer una adecuación a la red, cambiar un transformador y va a salir mucha plata. ¿Ya? Pero eso es muy raro y lo que comúnmente se puede hacer, se toma como respuesta, es que se puede, siempre y cuando estemos trabajando dentro de las potencias del empalme. ¿Ya? Si ustedes están interesados en un sistema on-grid, partan por mirar su propia boleta de electricidad.
vean los kilowatts que consumen mensualmente y vean la potencia conectada que tienen con la compañía eléctrica, porque ese ya es un indicio de la potencia que la compañía eléctrica les va a permitir instalar como sistema fotovoltaico, sin cobro adicional, ¿ya? Ahora, en el caso de la solicitud de conexión también, a diferencia de la solicitud de información que les comentaba primero, la solicitud de conexión tiene costo, ¿ya? La de información tiene, pero vale como 1.000 pesos. La de conexión, que es este formulario 3, ya vale 25.000 pesos, 30.000 pesos, ¿ya? Ese es un pequeño detalle que les comento. Bueno, una vez que recibimos la respuesta de la compañía, que la compañía ya nos dice si puedes conectarte, y esta es la potencia con la cual puedes conectarte. Nosotros vamos y hacemos la instalación de nuestro sistema, ¿ya? Instalamos, colocamos nuestros paneles, nuestro inversor, y hacemos la instalación completa, ¿ya? Legalmente todavía no podemos encenderlo. Hacemos la instalación completa y presentamos el proyecto a la SEC, ¿ya? Ahí tiene que hacerlo un ingeniero eléctrico con licencia para esto, ¿cierto? Entonces, una vez que nosotros hagamos esta presentación, que la haga nuestro ingeniero, en la SEC nos van a evaluar nuestro proyecto y nos van a decir si su proyecto está bien, están los planos, está el informe fotográfico, está la memoria de cálculo, están los informes de ensayo, todo lo que nos pide una serie de documentos que el ingeniero tiene que generar. Cuando la SEC nos apruebe, la SEC eventualmente nos puede decir, ¿sabe qué? Tiene que modificar tal cosa, así que le rechazo esto, y nosotros vamos, modificamos y lo subimos, o bien nos va a decir, ¿sabe qué? Perfecto, el sistema está aprobado, así es que podemos dar curso, y nos emite un certificado. Ese certificado se llama TE4, ¿ya? Por eso le llamamos a este proceso. Una vez que la SEC nos emite eso, nosotros vamos de vuelta a la compañía eléctrica en el mismo portal que estábamos trabajando antes, y le decimos, ok, este cliente que ustedes me dijeron que podía conectarme, ya está instalado, y aquí está la certificación de la SEC que la instalación está bien hecha. Además, le adjuntamos el contrato de conexión y una serie de documentos más que nos piden, y le decimos a la compañía, por favor, venga y cámbieme el medidor, ¿ya? Entonces la compañía eléctrica va a venir, va a cambiar el medidor que ustedes tienen, el medidor monofásico, porque el trifásico a veces se reprograman solamente, generalmente solo se reprograman, perdón. Entonces se cambia este medidor por un medidor bidireccional, que es un medidor que me va a marcar de manera separada lo que yo consumo de lo que yo inyecto a la red, ¿ya? Entiéndase por inyectar la energía que a mí me sobre, ¿ya? No toda la energía que los paneles generan se inyectan, porque por ejemplo, si yo en este momento estoy consumiendo energía y mis paneles están generando, mis paneles están abasteciendo mis consumos y el medidor nunca se enteró de esa energía. El medidor solamente va a contar los excedentes de energía que yo tengo, o sea, la energía que yo no fui capaz de ocupar dentro de mi casa y que se fue a la red, ¿ya? Entonces ahí el medidor cuenta esa energía que se fue. Y además, bueno, la compañía eléctrica también en ese momento va a hacer lo que se llama la puesta en servicio, ¿cierto? Que nos va a verificar algunos datos, que es como un testigo de fe de que el equipo está bien programado, ¿cierto? Que tiene todo lo que corresponde, y echamos a andar el equipo. Se hacen algunas pruebas y listo. Y ya tenemos el sistema certificado, ¿ya? Entonces, este es un proceso que hoy día por contingencia probablemente está sobre los 2 o 3 meses, no más allá de 5 meses debería durar, ¿ya? Entre los 3 y los 5 meses probablemente. Entre que la compañía eléctrica me responda, entre que el ingeniero prepare el proyecto, entre que la SEC me acepte el proyecto, me lo apruebe, y que ya después la compañía eléctrica me haga la instalación, ¿ya? Es un proceso que tarda un poquito, es un proceso que a veces desincentiva la instalación o desincentiva el hacer las cosas correctamente declaradas, pero es como funciona nuestra normativa y se debe hacer, ¿ya? ¿Cómo se hace en la práctica? Bueno, existen portales a los cuales comúnmente se deriva a través de la página web de la SEC, que es la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Perdón si no lo dije antes, tan acostumbrado a llamarla simplemente la SEC, que no di esa explicación. Bueno, el portal de la SEC eh, está todo lo referido a lo que necesitamos en este proceso, ¿cierto? Hay un apartado completo de la página web que es el apartado de generación distribuida para autoconsumo,
que nos explica o nos entrega todo esto. Desde la entrada para hacer las tramitaciones, nos entrega también los equipamientos autorizados, que es muy importante que los paneles que instalemos, que los inversores que instalemos, estén certificados en Chile, ¿ya? Hoy día la mayoría probablemente de lo que está en el mercado está certificado, pero igual es importante corroborarlo. Y además también a través de la SEC entramos a ley declarador, que es donde el ingeniero eléctrico va a hacer la declaración del sistema, ¿ya? Entonces hoy día es todo a través de plataforma web, toda la tramitación. Y si alguno de ustedes hace una de estas instalaciones, su proveedor, desde mi punto de vista, debería hacer todo. Todo el trámite, todo el papeleo debería hacerlo su proveedor. Ustedes simplemente les va a pedir un par de documentos y él se va a encargar de todo este proceso, ¿ya? Ahí sí. Entonces, eso es lo que tiene que ver desde el punto de vista normativo, ¿ya? Por supuesto, bueno, existe la alternativa de declarar sistemas off-grid, ¿ya? Pero no es estrictamente imperante, o sea, no quiero decir que no lo hagan, porque no quiero ir en contra de lo que dice la normativa, que la normativa dice, ok, existe la alternativa, así que hay que declararlo. Pero la verdad es que no es estrictamente necesario, no hay una razón muy clara por la cual yo declararía un sistema off-grid, un sistema aislado, ¿ya? Más allá que la seguridad de la red interna, ¿ya? Pero no hay un tema contractual que lo requiera. En el caso de los sistemas conectados a la red, siempre deben declararse. En cuanto a la instalación como tal, vamos a empezar a revisar los componentes de la instalación, ¿ya? Y lo que nos vamos a encontrar en una instalación real de sistemas solares fotovoltaicos. Lo primero, por supuesto, es la estructura, ¿ya? En la estructura, según la normativa chilena, debemos usar o acero galvanizado en caliente, que es el galvanizado de buena calidad, o aluminio de tipo anodizado, que es aluminio que trae un recubrimiento encima para evitar la corrosión, ¿cierto? No se debe perforar, porque trae sus perforaciones de fábrica para apernarlo, y debe hacerse el aterrizaje a toda nuestra estructura. Entiéndase por aterrizaje la conexión a tierra, el cable a la puesta a tierra, ¿ya? Se debe tener mucho cuidado con esto que se ve aquí, ¿ya? Esta foto, si nos fijamos, la sombra de una línea de panel está, pero justo en la otra, ¿ya? Mucho cuidado con ese tipo de cosas. Dentro de la estructura, la más sencilla es la coplanar, ¿ya? ¿A qué se refiere coplanar? A cuando yo tengo un techo de una cierta inclinación y pongo los paneles en el mismo sentido, ¿ya? ¿Por qué es la más sencilla? Porque en este caso solamente se necesitan unos rieles en los cuales se fijan los paneles y listo. Ya la instalación es mucho más sencilla, o es la más sencilla probablemente, y nos permite montar, la verdad, paneles bastante rápido. El cableado queda siempre protegido debajo de los paneles, y tenemos opciones de distintos anclajes, anclajes para zinc, anclajes para teja, anclajes para hormigón, a lo mejor, bueno, hay una serie ahí de anclajes dependiendo también para el zinc especializado, por ejemplo, para el PV4, o todas esas cosas, también existe un anclaje especial. Lo importante es siempre utilizar el sistema de montaje correcto y no perforar los paneles para fijarlos, no ponerle tornillos y cosas así que puedan hacer que perdamos la garantía. También está la opción de paneles inclinados sobre techo. Es muy posible que nuestro techo no tenga la orientación óptima, y en dicho caso se requiere una estructura que haga que el panel quede orientado en otro sentido, ¿cierto? Nos permite cambiar el ángulo o bien nos permite mejorar el ángulo. A veces si el techo es muy plano y yo quiero optimizarlo para invierno, necesito una estructura que me lo eleve, ¿ya? Con la estructura coplanar no puedo hacer nada. Con la estructura ya inclinada puedo hacer eso, ¿ya? Es que requiere un poquito más de trabajo en cuanto a lo de canalizado, ¿ya? A cuidar cómo voy a ordenar los cables detrás de esto. Y además requiere más cuidado en cuanto a lo que tiene que ver con estructural, con la fijación al techo. ¿Por qué? Porque esto atrapa el viento, ¿cierto? Si yo tengo ráfagas de viento fuerte, el trabajo mecánico que va a hacer esta estructura es importante. Entonces,
también se debe cuidar un poquito más lo que tiene que ver con las fijaciones por el aspecto del viento. ¿Ya? En la estructura a piso, que es probablemente lo que se ve en el mundo agro, hay dos grandes tipos, ¿ya? Existe esta, que es la que le estoy mostrando en esta foto, que es la con fundaciones o con pollo de hormigón, ¿cierto? Que hacemos un pollo, hacemos una excavación, ponemos un pollito de cemento, una fundación, y ahí apernamos una pata de aluminio o una pata de acero galvanizado, la cual después desplegamos esta estructura, ¿cierto? E instalamos los paneles, ¿ya? Otra forma son las de tipo hincado, ¿ya? Que el hincado es un sistema de montaje en el cual no se fija o no se aperna la estructura a un hormigón, sino que se entierra literalmente un fierro, digamos, en el suelo, ¿ya? Y se hace con una máquina especial que los va golpeteando y los va bajando. Es igual, donde se utiliza mucho el hincado, es en las barreras de las carreteras. ¿Se han fijado la típica barrera de protección de las carreteras, la que está en las curvas? Esas barreras, los pilares que la fijan son pilares hincados. Eso significa que para instalarla viene una máquina que las va golpeteando y las va enterrando, ¿ya? También existe la tecnología o las estructuras hincadas para sistemas fotovoltaicos. Ahora, ¿por cuál irse? Depende evidentemente del tamaño del sistema. Si yo voy a hacer una instalación pequeña y tiene 3 o 4 pilares, no le voy a poner un hincado porque voy a tener que arrendar una máquina hincadora que vaya a hacer ese trabajo y el costo no me va a rendir, ¿cierto? Ahora, si tengo que hacer una instalación grande de, no sé, 200 kilowatts o 500 kilowatts, que me va a ocupar una hectárea de espacio poner paneles, bueno, en ese caso, estar haciendo fundaciones de hormigón se me va a volver más caro. Entonces me va a ser más barato arrendar una máquina y va a ser más rápido poner, en un día me va a tener todos los pilares puestos y al otro día ya empezamos a montar paneles, ¿ya? Entonces va a depender mucho de lo que queramos hacer, de las dimensiones de lo que queramos hacer, el tipo de estructura que se elige, ¿ya? Eso sí, hay que tener cuidado, las estructuras a piso son de fácil acceso y el fácil acceso es para todo, ¿ya? Así que se recomienda siempre el cierre perimetral, se los voy a comentar de en un ratito. Eh, es importante que la superficie esté bien preparada, ¿cierto? Y que se tenga mucho control de la vegetación, ya sea cortando, digamos, el pasto, o bien con algún matamaleza, porque esto aquí se ve súper limpio, pero después de un par de inviernos, después del invierno y la primavera, el pasto empieza a crecer y empieza a hacer sombra en nuestros paneles, ¿ya? Y el último tipo que les voy a comentar son las estructuras a piso, pero con seguimiento, ¿ya? Existen también modelos con un eje de seguimiento, modelos con 2 ejes de seguimiento. En este caso, esta paleta tiene 2 ejes de seguimiento. Tiene un seguimiento horizontal, digamos, y un seguimiento de ángulo de inclinación, ¿ya? Entonces, nos permite ir siguiendo todo el tiempo al sol, ¿ya? Ahora, las estructuras de seguimiento, la verdad es que son caras, ¿ya? Entonces, no es lo más conveniente si es que lo que nos interesa es la eficiencia. Porque si yo quiero, por ejemplo, tener la mayor eficiencia posible para que mi bomba trabaje la mayor cantidad de la hora posible, yo eventualmente, no sé, tengo un sistema de 10 paneles que con seguidor puedo hacer que funcione 1 hora más en el día. Bueno, le pongo 12 paneles y también voy a conseguir lo mismo. Y esos 2 paneles adicionales van a tener un costo mucho más bajo que poner un sistema de seguidor, ¿ya? Y además el sistema de seguidor es complejo, requiere mantenimiento, ¿ya? Tiene posibilidad de fallas adicionales. Entonces, yo en lo personal no recomendaría mucho los sistemas de seguimiento. No sé, a lo mejor en el futuro van a ser más baratos, no lo sé. Pero hoy día, por lo menos a escalas medianas y pequeñas, no se recomienda mucho porque es caro y es complejo de mantener y no se justifica. Es súper bonito ver la paleta siguiendo el sol, pero no es la mejor de las alternativas. Eso es lo que tiene que ver con la estructura. Si nos vamos al cableado, la normativa chilena nos pide utilizar cable solar,
¿ya? El cable solar se refiere a un cable específico que cumple esta normativa que aparece aquí, que es la H1Z2Z2-K, ¿ya? Eso es lo que se le conoce como cable solar. ¿Cuál es la gracia del cable solar? Uno podría decir que cable es cable, ¿cierto? Bueno, el cable en sí la verdad es que no tiene mucha diferencia con un cable de buena calidad, porque es un cable de cobre estañado, ¿ya? Así que existen otros tipos de cable de cobre estañado. Pero la gran gracia del cable solar está en su recubrimiento. Primero, tiene un filtro UV, ¿cierto? Entonces, nos permite poner, el fabricante nos lo está dejando preparado por si acaso este cable lo dejamos a la intemperie para que el cable no se queme, ¿ya? Esa es la primera gracia. Ahora, la normativa eléctrica chilena o la normativa chilena nos pide que el cable de los sistemas solares siempre sea canalizado. Así que este beneficio, la verdad es que nunca lo vamos a ocupar, porque por mucho que el cable sea resistente a la UV, siempre debemos canalizarlo. Pero de todas maneras, una de las características es esa, ¿cierto? Que nos permite, que tiene muy buena resistencia a los rayos ultravioleta. Y además de eso, es que la aislación nos permite trabajar con voltajes más altos, ¿ya? La aislación, este plástico que recubre, es el encargado de proteger que la energía que va pasando por dentro no se escape, ¿cierto? A mayor voltaje, mayor posibilidad de que la energía se escape, la corriente se escape dentro del cable. Entonces el recubrimiento que trae también es de mejor calidad para trabajar en voltajes altos. Si yo hoy día voy a la ferretería y compro un cable X, ese cable X viene hecho para trabajar probablemente en la red domiciliaria que trabaja en 220 volts, o a lo mejor en 380 volts si es trifásico. Por ende, la mayoría de los cables normales que nosotros vamos y compramos en la ferretería soportan hasta 400 volts, ¿cierto? Ahora, en sistemas fotovoltaicos de tamaño ya ni siquiera medio, o sea, tamaños pequeños a medio, o sea, un sistema de 5 kilowatts o de 8 kilowatts, incluso monofásico, la corriente continua puede trabajar en voltajes sobre los 500 volts, 600 volts, 700 volts, incluso ya en un sistema de mayor tamaño rondamos incluso los 1000 volts, 800 volts, una cosa así. Entonces, los cables de tipo solar siempre tienen resistencia a voltajes más altos, ¿ya? Inicialmente, y la norma chilena lo pide, todo el cable solar debe ser resistente a los 1000 volts. Pero hoy día, la mayoría del cable que ya encontramos en el mercado es resistente a los 1500 volts, ¿ya? Entonces, esa es otra razón por la cual utilizar este cable específico que es el cable solar, ¿ya? Además, en cuanto a los códigos de colores, la normativa chilena solamente nos permite cable rojo para el positivo y cable negro para el conductor negativo. Tienen que ser siempre esos colores, ¿ya? No pueden ser otros colores de cable, a menos que los marquemos por su. Y los formatos más conocidos son el de 4 y 6 milímetros, aunque hay medidas de mayor sección, los más utilizados son 4 y 6 milímetros, ¿ya? Ahora, ¿cómo conectamos estos cables? El estándar son los conectores MC4, que es este tipo de conector que está acá, ¿ya? El conector MC4 es un conector uniconductor, digamos, porque cada conector une un cable, ¿ya? Y es igual en ambos polos, ¿ya? O sea, o es compatible en ambos polos, digamos. Entonces, lo que se usa para el positivo es el conector macho y para el negativo se usa el conector hemo. ¿Cuál es la gracia? Que esto viene preparado primero es para la intemperie, o sea, no resiste agua, no resiste rayo UV, todo. Y además nos permite hacer la conexión en serie de manera directa. Entonces, si yo necesito conectar positivo con negativo, conecto directamente el positivo con el negativo y hago mi conexión en serie inmediatamente. No tengo que estar adaptando nada, ¿ya? Los paneles en general vienen preparados así, ¿ya? Y por ende, yo tendré que comprarme un par de conectores de este tipo para poder conectar esta serie de paneles que armé y conectarla a mi inversor y listo. Además, los inversores hoy día, la mayoría de los inversores que están en el mercado hoy día también vienen con conectores MC4. Hace un tiempo atrás, y no me refiero a mucho tiempo, hace 2 o 3 años atrás, la mayoría de los inversores venían con regleta. O sea, yo tenía que entrar con cada cable y atornillar el cable dentro del inversor. Hoy día la mayoría de los fabricantes de inversores los traen disponibles con conectores MC4 en el exterior del inversor. Entonces, llegar y conectar es súper rápido, ¿ya? Lo que existen también
son algunas adaptaciones de este tipo de conectores para hacer conexiones en paralelo, sobre todo para los sistemas soft-grid. En sistemas on-grid se ocupan cajas de conexión que las vamos a ver al tiro. En sistemas soft-grid, en sistemas pequeños, cuando necesitamos hacer conexiones en paralelo, o sea, yo hago un sistema regulado en 12 volts, necesito poner 2 paneles en serie o 3 paneles en serie, lo más probable es que usemos de este tipo de conectores que nos permiten poner la conexión del MC4 en paralelo. O sea, conecto acá 2 positivos en paralelo y 2 negativos en paralelo, y me encuentro finalmente con solo uno, ¿cierto? Con un par. Entonces queda la conexión en paralela lista. ¿Ya? En cuanto a las canalizaciones, la normativa, a pesar de que permite canalización plástica, nos exigen que si es que queremos canalizar a ambos conductores de manera conjunta, o sea, si yo quiero que por una tubería pase el positivo y el negativo, siempre debo usar una canalización metálica, ¿ya? De preferencia acero galvanizado en caliente, ¿ya? Y si utilizo tubería de tipo MT, que está como cincada, ¿cierto? Que es la tubería más económica, debo priorizar el tema de los sellos, debe ir todo bien sellado, ¿ya? Si utilizo tubería plástica, que es el típico conduit naranjo, debe ser en lugares protegidos, ¿ya? Por ejemplo, si es que quiero canalizar embutido en un muro, puedo usar el conduit plástico, pero me significa que sí o sí debo poner los conductores por separado. O sea, el positivo en una cañería y el negativo en la otra cañería. Versus que al trabajar con tubería metálica, se trabajan ambos conductores por la misma cañería, ¿ya? Puede ser, como les decía acá, hay varios tipos de tubería. Tenemos la tubería galvanizada rígida, el EMT, y tenemos los conductores, los distintos tipos de flexible metálico, ¿ya? Los corrugados y los tipo liso, ¿ya? Esto es lo que nos va a permitir entregar una protección de buen nivel en interior o en intemperie a los conductores de corriente continua, que son los que más tenemos que cuidar. Otro de los equipos que se utilizan son los Streambox o las cajas de combinación, ¿ya? Que también incluyen las protecciones en corriente continua, ¿ya? Estos aparatos, la verdad es que en sistemas pequeños ya cada vez se usan menos, ¿ya? Pero ¿qué es lo que nos permiten? Es una cajita en la cual integramos protecciones de corriente continua, o sea, para los paneles solares. Nos permiten en ocasiones hacer conexiones en paralelo, ¿ya? Ves que yo les comentaba que para sistemas pequeños se podían utilizar este tipo de conectores. Bueno, para sistemas de tamaño grande ya tenemos que usar una caja de conexión, ¿ya? Y además el Streambox nos ofrece una serie de protecciones que no son todas obligatorias en la norma chilena. Portafusibles, ¿ya? O sea, fusibles para sobrecorriente. Protecciones de sobretransiente, ¿ya? Que la protección de sobretransiente o de sobretensión, los llamados varistores, que es esta cosita naranja que está aquí, lo que hace es protegernos sobre descargas atmosféricas, rayos, ¿ya? Sobre rayos, sobre descarga de rayos, ¿cierto? Descarga eléctrica. Entonces, en ocasión que le caiga un rayo a nuestra instalación fotovoltaica, ahí nos va a proteger este aparatito que es el supresor de transiente, ¿ya? Va conectado a tierra. Y además, en un Streambox siempre se utilizan disyuntores, que es este que está a la derecha, que es un interruptor básicamente. ¿Por qué no son tan utilizados? Porque en instalaciones pequeñas, porque hoy día la mayoría de los inversores trae su propio disyuntor. La normativa chilena no nos obliga a poner variadores de transiente, supresores de transiente, básicamente porque en Chile no es tan común la caída de rayos, ¿ya? Si yo trabajo en la cordillera, sí debería preocuparme. Y el tema de los fusibles, también los inversores comúnmente traen esas protecciones, así que no es tan estrictamente necesario este tipo de cajas, sobre todo en instalaciones pequeñas. Lo que sí son obligatorios sí o sí son las protecciones en corriente alterna, ya las que van después del inversor. Nos pide siempre un seccionador tecnomagnético, o sea, un interruptor bipolar en el caso de los monofásicos y tetrapolar en el caso de los trifásicos. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, nosotros en nuestras casas tenemos comúnmente protecciones monopolares, ¿cierto? Tengo un interruptor acostito, que son los que están en el tablero, ¿cierto? Es un interruptor que corta la fase, corta solamente uno de los cables que vienen. Y con eso se supone que corta todo. Bueno, para efectos del sistema fotovoltaico, el interruptor debe ser bipolar, o sea, debe cortar fase y neutro.
Y además se debe incorporar un diferencial de corriente alterna de clase A o bien de clase B, ¿ya? Que son los llamados superinmunizados. Son diferenciales que son bastante más sensibles a cualquier diferencia de energía que pase entre fase y neutro, y además en el caso del clase A hacia arriba, tiene la ventaja o el componente adicional que nos permite detectar componentes de continua. O sea, si el inversor está fallando y nos está entregando algo de componente continuo, el diferencial también va a trabajar, ¿ya? Y estos son equipos o artefactos o accesorios imprescindibles en la instalación de un sistema fotovoltaico on-grid sobre todo. Además, igual son recomendables en un sistema que no sea on-grid. Les voy a dejar acá, esta presentación está para que ustedes la puedan descargar en la plataforma. Está la definición de cada uno de los distintos interruptores diferenciales, ¿ya? ¿Qué características tiene cada uno? El tipo AC es el que nosotros más utilizamos, el convencional. Y el tipo A es al menos el que se pide en los sistemas fotovoltaicos, ¿ya? Otro equipo importantísimo, ¿cierto? Y que se lo mencionaba hace un rato, es el medidor bidireccional, ¿ya? El medidor bidireccional es básico para un sistema on-grid actualmente, ¿ya? Todo medidor bidireccional debe contar con su certificado de comercialización y con un certificado de pruebas, de testeo, ¿ya? Siempre cuando uno compra un medidor de estos, vienen con su certificado. Y ese certificado, el que yo le voy a decir a la compañía eléctrica, mi medidor es este, y aquí está la prueba de que el medidor es exacto, hagamos el cambio de medidor, ¿ya? Cuando se trabaja en monofásico, como les decía, siempre se hace el cambio por este medidor que es bidireccional. No es igual que el medidor inteligente que existió la polémica hace algunos años atrás, ¿ya? El medidor inteligente que existía en esa polémica tenía la capacidad de trabajar con un medidor bidireccional, pero este no está al nivel de ese medidor inteligente, porque ese medidor inteligente además permitía otras cosas, permitía la transmisión de datos y cosas así que en este caso no existen, ¿ya? Y en el caso de los trifásicos, comúnmente los medidores que existen en su mayoría actualmente nos permiten reprogramar. O sea, lo más probable es que si hacemos un sistema trifásico no necesitemos cambiar el medidor, sino que simplemente lo reprogramamos. Pero en sistemas monofásicos, en sistemas pequeños, sí necesitamos cambiar el medidor siempre, ¿ya? Y les voy a comentar un poquito también sobre las señaléticas que nos pide la normativa. Por ejemplo, nos pide que en todo lo que es la instalación de corriente continua, o sea, donde hay cables de corriente continua, partiendo por los paneles, deben ir señaléticas que nos adviertan de la existencia de corriente continua en ese lugar, ¿ya? En todos los paneles, en todas las caras de los paneles deben ir esta señalética en rojo. En la instalación siempre debe haber a lo menos una señalética de 10×20 que nos indique el riesgo, y en cada una de las cajas también tienen que ir indicados los riesgos, ¿ya? Y también el inversor debe ir indicado, por supuesto tenemos un riesgo eléctrico, y debemos indicar el procedimiento de apagado del inversor, ¿ya? Aquí están las instrucciones de cómo se debe apagar el inversor en caso de emergencia. Nos dice, gire el disyuntor que se ubica en la parte baja del inversor para apagar, baje el interruptor termomagnético y el interruptor diferencial que están en el tablero auxiliar fotovoltaico, que está al costado, en el caso, ¿verdad? Y también debemos indicar la señalética en el caso de los tableros. El tablero también debe decir su nombre y las potencias en las cuales trabaja, ¿ya? Además de indicar las protecciones que lo componen, ¿ya? En eso se le pone bastante énfasis en la SEC de que esté todo bien identificado, para que el usuario pueda realizar una maniobra de apagado de encendido sin problema, y también para que si después viene algún eléctrico a trabajar acá, sepa con lo que se está encontrando, ¿ya? Sobre las instalaciones de seguridad, comentarles dos cosas bien importantes. Cuando trabajamos en techo, sobre cubierta, sobre los 10 kilowatts, necesitamos sí o sí línea de vida, ¿ya? Que es esta cuerda que se deja instalada permanentemente en un techo para que si alguien sube, se amarre con su arnés y pueda caminar de manera segura. Además, sobre los 30 kilowatts, se requiere piso técnico, que es este pasillo que vemos acá en esta foto, ¿cierto? Que es un piso especialmente diseñado para poder caminar, ¿ya?
Entonces, sobre los 10 kilowatts, línea de vida, y si es ya sobre los 30 kilowatts, necesitamos el piso técnico que a lo menos tiene que tener 45 centímetros de ancho. ¿Ya? Y además también sobre los 10 kilowatts nos piden escalera de acceso fija, o sea, la gatera que como se llama. Y en cuanto a piso, sobre los 10 kilowatts también se pide el cierre de seguridad, ¿ya? Que un cierre perimetral exclusivo para el sistema fotovoltaico. Si es bajo los 10 kilowatts, no lo pide la norma, pero de todas maneras es recomendable, sobre todo en los sectores rurales, por ejemplo, por los animales, porque los animales no se vayan no vayan a golpear la estructura y a dañar algo. En cuanto al trabajo seguro, bueno, hay una serie de EPPs que se recomiendan, de elementos de protección personal que se recomiendan para trabajar. Más allá de eso, yo les voy a dejar algunas recomendaciones, como por ejemplo, el movimiento de los paneles, ¿ya? La normativa chilena, y esto ya habla algo de seguridad, la normativa chilena nos dice que una persona no puede mover más de 25 kilos. Pero más allá de eso, todos los paneles de tamaño medio y grande, o sea, sobre las 72 celdas, o sobre las 60 celdas, paneles que pasan el 1,60 m de tamaño, siempre el fabricante nos pide que lo movamos entre dos personas, ¿ya? Y no es solo por el tema del peso para la persona, sino que es por la seguridad del panel. Cuando tomamos solo un panel podemos eventualmente flectarlo, y eso puede generar daños en los paneles a largo plazo. Por ende, siempre los fabricantes recomiendan que los paneles sean movidos de a dos personas, ¿ya? Tanto al cargarlo al vehículo, al descargarlo del vehículo, al subirlo al techo, al montarlo a la estructura, siempre poder operarlo entre dos personas, para asegurar que el panel no se esté torciendo y no se esté dañando, ¿ya? Por supuesto, también hay que tener mucho cuidado con la estiba, con cómo se acomodan los paneles cuando uno los traslada, cómo se amarran los paneles para no dañarlos, porque queden de manera bien segura. Bueno, en parte del trabajo seguro, por supuesto, la instalación de la línea de vida y el piso técnico que les comentaba anteriormente. Probablemente el punto más crítico cuando se trabaja en techo es el izaje de equipo. Cuando se trabaja en plantas grandes tendremos una grúa, pero cuando se trabaja en sistemas pequeños tendremos un par de personas que lo están subiendo. Entonces, en ocasiones va a haber solo una persona manipulando el panel y ahí empiezan los riesgos, ¿ya? Puede ser mecanizado de todas maneras, pero con cuerdas, cosas así. Ya en el trabajo sobre techo, ya es un trabajo mucho más específico que requiere el montaje del panel y la fijación, ¿ya? Debe hacer, por supuesto, con las herramientas que corresponden y con los elementos de protección que corresponden. En la canalización y cableado, bueno, es similar a otro tipo de trabajos eléctricos. Los conectores MS4, que son estos, aquí, por ejemplo, está uniendo un par de conectores de un panel que vienen de fábrica, pero los conectores que hacemos a mano, existe una herramienta específica para crimpear esos conectores, ¿ya? Entonces, deben hacerse con las herramientas que correspondan. No corresponde estar con un alicate tratando de apretar el cable, porque eso es una falla segura a futuro, debe hacerse con las herramientas que corresponden. En cuanto al trabajo interior o ya de piso, siempre está el montaje del inversor, el montaje de tablero. Es importante que lo haga que también, por supuesto, lo haga personal calificado. Y la instalación del equipo de medida y la puesta en servicio comúnmente está en manos de las compañías eléctricas, ¿ya? Ellos son los que se van a encargar de entrar y modificar el medidor, o de instalar las señaléticas que correspondan en los postes, ¿ya? Ahora, en otros casos, por ejemplo, cuando utilizamos baterías, las baterías tienen una alta corriente circulando por ellas, ¿cierto? O tienen una alta corriente acumulada. Por ende, el montaje es delicado y la conexión es muy, muy delicada, ¿ya? A pesar de que uno puede decir, una batería de 12 volts, yo puedo tomar los dos bornes y no me va a pasar nada. No, no me va a pasar nada, no voy a tener una electrocución. Pero si hago lo mismo con una pieza metálica, esa pieza metálica es posible que se derrita, ¿ya? Porque la corriente que va a pasar, el salto eléctrico que se va a producir y el consecuente calor que se va a producir puede ir derritiendo una llave o un cable. Entonces se deben conectar con mucho, mucho cuidado.
siempre se deben hacer las instalaciones de manera desenergizada. Y la última conexión que yo hago es conectar la batería. O sea, yo no puedo conectar la batería y luego empezar a manipular esos cables que están energizados, ¿cierto? Yo lo lógico es que primero conecto todos los cables donde tengo que conectarlos, y lo último que hago es conectar la batería. Y si estoy manipulando cables energizados, es importante aislar esos cables. O sea, por último le pongo una wincha aisladora, lo que sea, para que al momento de manipularlos no se vayan a tocar entre ellos. ¿Ya? Manipular las baterías es súper, súper delicado. Idealmente, bueno, idealmente trabajar con los conectores que corresponden también. Yo he visto muchas veces baterías conectadas con un cable enrollado en el borde. Por ningún motivo debe llevar el conector que corresponde con su perno correspondiente. Ahora, en el caso de las baterías de litio, vienen siempre mucho mejor resueltas con un cable especial que no deja ningún polo con energía a la vista. También mucho cuidado en cuanto a lo que tiene que ver con la carga. Las baterías son pesadas, sobre todo las baterías de plomo ácido. Una batería de 200 amperes de plomo ácido pesa 60 kilos. Entonces, obviamente tienen que transportarla a lo menos 2 personas. En cuanto al mantenimiento, y ya entramos al derecho a la parte ya de operación del sistema, el mantenimiento más importante de un sistema fotovoltaico es la limpieza de los paneles. ¿Ya? Se nota mucho la diferencia, por ejemplo, de esta fotografía que podemos ver, un sector de paneles que están sucios, ¿cierto? Con polvo básicamente, y cómo cambia el color que estamos viendo, y así como cambia el color que estamos viendo, cambia la energía, la luz que va a llegar a la celda y por ende la luz que va a producir esa celda. ¿Ya? Entonces es muy importante realizar limpiezas periódicas, ¿ya? Dependiendo lo común que sea la lluvia en el lugar donde vivimos, va a ser lo periódico de la lluvia, pero es importante que se haga esa limpieza. Ahora, no solo el polvo, ¿ya? ¿Por qué? Pues si ustedes se fijan acá en la foto de la izquierda, el polvo lo que hace es producirnos una capa homogénea que simplemente nos está quitando rendimiento. O sea, estos paneles que están a la izquierda sucios probablemente producen un 15% o un 20% menos de energía que los que están a la derecha. Es bastante, pero simplemente eso. Ahora, las sombras permanentes, como este regalito que está en esta foto de la parte derecha a superior, las sombras permanentes no solamente limitan el rendimiento, también generan daños en los paneles, ¿ya? No es que va a caer esa suciedad y va a dañar el panel en 2 días, pero si esta suciedad se mantiene, esa sombra permanente se mantiene por 1 año, por 2 años, les aseguro que esta celda se va a ver dañada. ¿Por qué? Porque al estar obstruyendo de manera permanente el paso de la luz hacia la celda, no es porque esté en contacto, sino que porque está obstruyendo la luz, ese punto va a tener 0 voltaje, va a tener 0 tensión, pero la corriente de todas maneras va a estar pasando por ella, entonces va a tener una corriente muy alta. Cuando tenemos una corriente muy alta y voltaje bajo, empieza a liberarse calor. Entonces esto es lo que se va a generar un punto caliente. Ese punto del panel se va a empezar a calentar, porque la energía va a estar pasando sin presencia de tensión, sin diferencia de potencial. Con ese sobrecalentamiento, esa placa se va a dañar con el tiempo, ¿ya? Así es que es muy, pero muy importante que eso sea limpiado lo más rápido posible, ¿ya? Además, si nosotros obstruimos una celda, siempre vamos a evitar o vamos a afectar a la serie completa, ¿ya? Entonces, es importante que se limpie porque está afectando no solamente a una celda, sino que está afectando a toda la serie de celdas, ¿ya? Eliminar polvo para aumentar rendimiento y siempre eliminar este tipo de suciedades para evitar de que existan puntos calientes y daño en los paneles, ¿ya? Acciones a realizar para hacer limpieza o para hacer mantenimiento. En los paneles fotovoltaicos, básicamente partimos por inspecciones visuales, revisar que la estructura esté bien, que no esté suelta, que no tenga corrosión. Básicamente mirar y apretar algún perno si es que está suelto y hacer limpieza, ¿cierto? Los paneles basta con limpiarlos con agua, ¿ya? Y con alguna esponja o con algún cepillo suave, ¿ya? No pasarle ningún material abrasivo, ningún paño muy duro ni escobillones muy duros, ¿ya? En el caso del banco de batería, se debe hacer siempre una revisión de los bornes de la batería,
limpieza, eliminar sulfatos si es que existiera con alguna escobilla de acero, y también con soluciones de agua con bicarbonato, ¿ya? Para ir limpiando y sacando el sulfato de la sulfatación que pueda tener un borne. También inspección visual, por supuesto. En los reguladores, en general inspección visual y podemos revisar las programaciones. En los cableados, inspección visual, identificar posibles daños, sobre todo en los recubrimientos y en la aislación, y sé que pueden haber óxidos sulfatos en los extremos, en los conectores. Siempre limpiar y verificar que estén en buenas condiciones, ¿cierto? Sobre todo cuando a veces hay conexiones que pueden estar expuestas a la intemperie. Y en general debe hacerse una verificación de todo el sistema en su conjunto y revisar que esté funcionando adecuadamente. Ojalá si el sistema nos permite hacer revisión de parámetros, revisarlo. ¿Qué no hacer? De preferencia no usar aguas muy duras, aguas calcáreas, ¿ya? Porque el agua que tiene mucho sarro deja marcas blancas que pueden hacer pérdida de rendimiento al panel, porque obstruyen la luz, ¿cierto? Tener cuidado con el agua demasiado fría sobre un panel que esté caliente. Yo no voy a ponerme a limpiar un panel o a mojar o a lavar un panel con agua de pozo en verano a las 3 de la tarde, porque probablemente el agua del pozo tiene 15 grados y el panel está a 60 grados. Entonces el shock térmico podría dañar el panel. Se recomienda siempre lavar paneles temprano en la mañana o tardecito en la tarde o en días nublados, ¿ya? Nunca lavar con agua con demasiada presión. Están totalmente prohibidas las hidrolavadoras para los paneles, ¿ya? Porque pueden dañar los sellos, las juntas de los paneles. Y no es necesaria la utilización de disolvente o detergente, ¿ya? Porque pueden dañar también los sellos o la superficie del panel. Ahora, ahí depende un poco el detergente que usemos, porque hay, por ejemplo, algunos productos como limpia vidrio y cosas así, que si lo usamos de manera acotada solo en el vidrio, es una alternativa bien, bien interesante, pero que a nadie se le ocurra echarle sifa a un panel, lo va a dejar todo rayado. En la operación, por ejemplo, en el caso del bombeo solar, la operación de un sistema de bombeo solar es totalmente autónoma. Podemos eventualmente programar las partidas, pero va a ser automática, ¿cierto? Y podemos hacer revisiones de parámetros. Y en base a la revisión de parámetros les voy a comentar un poquito cómo hacerlo, ¿cierto? La revisión de parámetros más importante es medir tensión y medir corriente en el sistema. Se puede revisar en el panel, en las baterías o en los reguladores de carga. Para ello, se utilizan los llamados multímetros o multitester, ¿ya? Un multímetro o un multitester lo que nos permite es medir en un circuito voltaje y corriente. Probablemente, sobre todo voltaje de hecho, probablemente lo que más van a encontrar, o los modelos más comunes son como el del centro o el de la derecha, el de la izquierda ya están descontinuados. Y la diferencia es que el del centro es un multímetro sencillo, ¿cierto? Que comúnmente se utiliza para electrónica, y el de la derecha tiene pinza, que es una tenaza amperimétrica, que nos permite medir sin contacto, corriente en corriente alterna, simplemente haciendo pasar el cable por dentro de esta tenaza. El uso del tester, bueno, tiene una rueda comúnmente de los testers en la que vamos seleccionando las distintas cosas. Va a quedar esta diapositiva, por supuesto, para que ustedes puedan verlo, si es que quieren comprarse un tester para revisar su sistema fotovoltaico. Pero lo más interesante, hacer mediciones en corriente continua. Por ejemplo, si yo tengo la duda si un panel está entregando la tensión que corresponde, selecciono con esta varilla seleccionadora, ¿cierto?, el sector de de voltaje en corriente continua, que se detecta porque tiene una V, ¿cierto?, y tiene el símbolo de la corriente continua. Y acá selecciono la escala. Entonces pongo, no sé, si quiero medir un panel de 40 volts, lo pongo en 200. Y mido cuál es el voltaje que tiene el panel, ¿ya? Puedo medir voltaje también en corriente alterna. En ese caso, este es el símbolo que nos interesa, ¿cierto? Voltaje y además el símbolo de la corriente alterna. Me quedó súper feo, pero bueno. Entonces ahí puedo medir, por ejemplo, si es que en la red, a veces cuando tengo la duda si es que hay bajo voltaje, si la red eléctrica no está funcionando bien, o a la salida de un inversor, puedo revisar el voltaje que me está entregando ese equipo con el test, ¿ya? Puedo medir corriente en corriente continua. Esto ya se hace un poquito más delicado, pero hay que cambiar los cables acá en la posición que van conectados. Se pone el cable negro acá y el rojo acá. Y medimos corriente. ¿Qué es esto? Corriente en corriente alterna, valga la redundancia, ¿ya? Y ahí lo que vamos a obtener son los amperes que están pasando en ese momento. Y un
una función bien interesante que tienen, es la del test de continuidad. El test de continuidad lo que nos indica es si es que está cerrado un circuito, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo a veces tengo la duda, porque tengo energía acá y en este punto no tengo energía, ¿cierto? A lo mejor un inversor no está funcionando. Yo digo, ¿qué pasa? A ver, mido y no tengo energía en los cables que llegan al inversor. Y después mido arriba y no tengo, y allá sí tengo voltaje en los paneles. Ok, entonces el problema está en el camino. Con el test de continuidad, seleccionamos y ponemos acá en este indicador el, la perilla, ¿cierto? Y el tester nos va a dar una señal sonora. Va a sonar cuando unamos ambos cables, ¿ya? De hecho, lo podemos probar con la pincita. La unimos y va a, hacer va a sonar un pito. ¿Eso qué significa? Nos dice que el circuito está cerrado, o sea que ambos conductores están conectados. Si tengo dudas que un cable está malo, lo conecto en ambos extremos del cable y puedo verificar que tiene continuidad, ¿ya? Entonces, con esas simples herramientas que tiene un multitester, podemos hacer las revisiones de funcionamiento en un sistema que eventualmente pueda estar defectuoso, ¿ya? Ahora, problemas comunes. Por ejemplo, en un sistema off-grid, tengo un equipo, un poste solar, un sistema de iluminación. Los focos no encienden. Tengo que probar que la programación sea la correcta. Tengo que descartar que los focos sean los defectuosos, o tengo que pensar, por ejemplo, que la batería sea baja. Ahora, ¿cómo evalúo si el problema es la batería o los focos? Fácil, con mi multitester mido la tensión, mido el voltaje que tengo en la entrada del foco. Si hay voltaje en la entrada del foco, pero el foco no enciende, el foco está malo. Pero si no hay voltaje en la entrada del foco, evidentemente el foco no va a encender y el problema está antes de eso. El problema está en el controlador de carga o el problema está en la batería, ¿ya? No sé, tengo un sistema off-grid, pero a pesar de que enciende las baterías, o sea, enciende las luces, se apaga antes de tiempo. Yo quería que eso funcionara toda la noche y se apaga a mitad de noche. Bueno, tengo que evaluar si es que hay un consumo excesivo. A lo mejor estoy usando más energía de la cual el sistema está diseñado, o a lo mejor han habido días nublados y yo estoy usando más energía que la que el sistema es capaz de captar, probablemente. Para eso hay que revisar el nivel de carga del banco de batería y hay que respetar que la batería se vaya recargando constantemente. Las baterías no se cargan en una hora ni en dos. A veces cuando una batería está vacía completa, a veces necesitan días para recuperar su ciclo. Y la otra alternativa que puedo tener es que ya las baterías, o sea, ¿cierto? A lo mejor el sistema me está generando energía en el día, pero las baterías, al estar defectuosas, no son capaces de mantener la carga y en la noche no son capaces de entregar energía, ¿ya? También ahí se necesita revisar el estado de las baterías con una herramienta adecuada. Sobre los problemas que nos podemos presentar en un sistema on-grid, este es el más común de todos, es la corriente alterna, ¿ya? Aquí tengo imágenes de tres marcas diferentes que nos indican el mismo problema de distinta manera. Por ejemplo, este dice OV, overvoltage, sobrevoltaje. Este equipo nos dice VAC fail, o sea, problema, error en el voltaje de corriente alterna. Y este equipo nos indica el error 102, que si nos vamos al catálogo, vamos a ver que es un problema de corriente alterna. Como yo les comentaba, ayer, de hecho, los inversores on-grid están todo el tiempo monitoreando la red, ¿ya? Pero si la red falla, ya sea deja de haber energía en la red o bien el voltaje se sale de los parámetros correctos, el inversor se desconecta. Eso no es una falla del sistema solar, no es un problema del sistema solar. El equipo, el inversor o el equipo solar está programado para desconectarse en caso que eso pase. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si hay una baja de voltaje, o es casi un corte de energía, pero es una baja de voltaje, el equipo debe desconectarse porque eventualmente va a venir un técnico a trabajar al poste que está fuera de mi casa a reconectarlo. Entonces, en esos casos, el equipo debe desconectarse, ¿cierto? Y se desconecta en base a la norma chilena, que utiliza estos parámetros que están acá. En bajo voltaje, 172 volts y 187 en reconexión, ¿ya? O sea, si eventualmente el voltaje baja de los 172 volts, si tengo 170 o 165 volts, el inversor se va a desconectar. Sobre voltajes con tensiones breves sobre los 253 volts. Si hay un pic de 255 volts, el inversor se va a desconectar. Sobre voltajes permanentes de 242 volts.
Si pasan más de 10 minutos en el que el promedio de voltaje es sobre los 242 volts, también el inversor se va a desconectar. Y además, en cuanto a la frecuencia, también existen parámetros, 47.5 Hz y 51.5 Hz. En todas esas condiciones el inversor se va a desconectar. Repito, no porque el inversor esté defectuoso, sino que porque hay un problema en la red y el inversor se desconecta. Si pasa esto, lo correcto es reclamar en la compañía eléctrica para que adecue los voltajes que correspondan. Y eso es súper complicado. Nos pasa a todos los que trabajamos en este rubro que en ocasiones tenemos que sacar los parámetros de la norma, o sea, sacar el equipo de norma para que el equipo pueda funcionar, porque si no el único afectado es el cliente final. ¿Ya? Pero lo que corresponde en estricto rigor es que la compañía eléctrica se haga responsable y entregue los parámetros que corresponden en nuestro empalme. Otros problemas comunes, inversor bloqueado, que puede tener un error, ya sea por desconexión de red, como lo que hablábamos antes, puede ser variación de voltaje, o bien es súper común, por ejemplo, yo les decía antes que una de las protecciones importantes es el diferencial clase A. El diferencial clase A es muy sensible, entonces si yo de repente en mi casa tengo paneles solares y conecto un alargador un poquito defectuoso, un taladro que estaba medio malo, lo más probable es que ese diferencial se caiga y el sistema fotovoltaico se desconecte. Entonces es importante que si existe esa desconexión, revisar, por ejemplo, que ese diferencial está arriba. También cuando hay fallas de tierra, las llamadas fallas de aislación, también los inversores tienden a desconectarse, entonces también se deben cuidar. Baja producción de energía, por ejemplo, como problema de un sistema fotovoltaico. Bueno, eventualmente hay que revisar si es que hay una baja radiación, puede haber sombras, puede haber suciedad, pueden haber varias cosas de ese tipo. Cuidado con los árboles que crecen, cuidado con las hojas que caen, que están dañando la recepción de radiación, ¿verdad? Y también, por supuesto, la red inestable. A lo mejor puede pasar que el sistema funciona, pero tiene caídas 3 o 4 veces en el día. Bueno, eso va a generar que tenga una baja de producción de energía en general. Y en el caso del bombeo solar, bueno, los sistemas, las fallas desde el punto de vista eléctrico son similares. Si yo, por ejemplo, tengo mi sistema de bombeo solar y veo que empieza a bajar el caudal de agua que recibo, bueno, lo primero que tengo que pensar es si es que a la bomba le está llegando la energía suficiente. Hay baja de radiación, puede estar nublado, hay suciedad en los paneles, hay sombra en los paneles, puedo tener paneles dañados incluso, tengo que revisarlo. Y también tengo que pensar luego en la parte mecánica, ¿cierto? En la bomba en sí. La bomba está limpia, no está obstruida, no hay un filtro tapado por ahí. Y en cuanto a, por ejemplo, si el caudal ya es nulo, en el caso de una bomba también, puedo pensar en lo mismo, que está como tercer punto acá, en lo mismo de la bomba, perdón, como segundo punto, como bomba bloqueada, ¿ya? O sea, que la bomba esté sucia, que esté obstruida y eso sea lo que está causando que no tenga un flujo de agua, como también puede ser el tema de los sensores, ¿ya? Que es súper común, ¿ya? Como les comentaba, ayer creo al final de la clase y también antes, los sistemas de bombeo solar comúnmente llevan sensores, ¿cierto? Lleva un sensor en el pozo que nos asegura que la bomba cuando esté trabajando haya agua en el pozo. Y un sensor en el estanque en caso de haber, que nos dice que si el estanque está lleno, no bombee más agua, ¿ya? Si alguno de esos sensores falla, eventualmente la bomba no va a funcionar, ¿ya? O sea, si el sensor del pozo le está diciendo no hay agua en el pozo, la bomba no va a funcionar. Entonces, es importante si la bomba tiene un controlador que nos ofrece una pantallita o una luz en la cual nos está indicando las posibles fallas, perfecto, podemos verla ahí. Y podemos evaluar si es que nos dice que no hay agua en el pozo, si es que efectivamente no hay agua en el pozo, o quizás puede ser el sensor el que está defectuoso, ¿ya? Eso comúnmente es bastante sencillo de revisar. Los sensores son como interruptores. Entonces, básicamente, yo quito el sensor y si no funciona, le hago un puente al sensor, uno de los dos conectores del sensor, y si la bomba no funciona, ya el problema puede ser otro. Puede ser, por ejemplo, la central defectuosa. La central de control, el controlador de la bomba, podría eventualmente tener problemas, ¿ya? En esos casos siempre se debería pedir apoyo técnico al fabricante o al proveedor, al instalador de la bomba, ¿ya? Esa es la instalación de hoy día.
No sé si tienen algún comentario, alguna consulta, porque con esto ya estamos cerrando este curso. ¿Ya? Ya, por acá. A ver si es que hay algún comentario o alguna duda en cuanto a lo que vimos o en cuanto a lo que vimos otros días. No sé si pudieron ver el material que estaba en la plataforma, que también iba coincidiendo, ¿cierto?, con los módulos y con la información que les puedo dar acá. Así es que, bueno, entiendo que tienen acceso a la plataforma por poco tiempo más, así que les recomiendo que puedan, ojalá que abran todos los módulos y que revisen todo el material que está disponible. ¿Ya? Así es que con eso ya vamos cerrando el curso. Si no hay ninguna consulta, vamos cerrando. No sé si está por ahí Marcelo. Por aquí estamos, profesor. No sé si hay alguna otra duda, consulta. Recuerden que el día de hoy cerramos el curso en la plataforma, entonces las personas que tienen todavía contenido pendiente que revisar tienen que tenerlo al 100%. La idea es que para poder aprobar el curso tengan particularmente todo el material visualizado en la plataforma de los 4 módulos que hicimos durante todo este mes. No sé si hay alguna duda, consulta. Don Cristian. Todo entendido, gracias. Perfecto. Perfecto, La señora buenísimo. Marta, la señora Patricia. De mi parte igual todo bien. Excelente Bueno, todo. me alegro. Sí, Me muchas alegro. gracias. Ahí vamos cerrando entonces, pues. Un gusto. Muchas El gracias. curso. Muy completo el curso y bueno, está la plataforma por las dudas que nos puedan dar más adelante. Muchísimas gracias. Exactamente. Recordarles que hoy día, por cierre de curso, vamos a cerrar la plataforma a las 12 de la noche y estamos viendo la opción de poder dejarla abierta para que ustedes puedan ingresar una semanita más, ¿ya? Para que puedan volver a ver el contenido si es que necesitan verlo, volver a revisar las cápsulas, ¿ya? Eso va a ser lo más probable que va a ser sin clave única, porque hasta el día de hoy se registra el tema en el CENSE y en el INDAP para la certificación. ¿Ya? Por ende, si abrimos la plataforma va a ser con ingreso directo, sin necesidad, digamos, de clave única, ¿ya? Porque hasta hoy día, digamos, se contabiliza el tema de la clave única, que es la fecha, digamos, de cierre del curso. No sé si hay alguna otra duda, consulta. Pero yo tengo ahora muchas cebollas. Si no hay dudas y consultas, agradecerles su participación en este curso. Recuerden que el personal de INDAP también se va a contactar con ustedes para el tema de la certificación, para ver todo, digamos, ese proceso. Y bueno, nuevamente agradecerles su participación. Espero que hayan aprendido bastante en este curso. Sé que es el principio que ustedes pueden, digamos, acceder a este conocimiento. Muchos de ustedes, primera vez que toman, digamos, un curso de esta naturaleza, en esta modalidad, digamos, online y con clases, digamos, en línea. Así es que agradecerle nomás su participación y espero que nos podamos ver pronto en otro curso relacionado, ojalá con este mismo tema o una segunda parte, digamos, de este mismo tema y ojalá podamos contar también con el profesor don Luis Carreño, que, bueno, aprovecho de agradecerle su disponibilidad y el contenido y el conocimiento que nos ha entregado durante estas semanitas de este curso. Pues, muchas gracias a todos por estar aquí conectados y bueno, esperemos vernos en alguna oportunidad, ¿cierto? Así es, esperemos que nos veamos nuevamente y recuerden que esta clase quedó grabada y la vamos a enviar a través del link de YouTube, ¿ya? Para que ustedes la puedan ver en el WhatsApp, la vamos a colocar también. Ahí ya pueden verla. Y visiten nuestro canal en YouTube porque están todas las clases ahí también de este curso. Van a poder revisarlas, digamos, de manera continua. Perfecto.
Así es que sin Perfecto. más preámbulos, yo me despido. Muchas gracias por todo. Ya, Profesor, pues. muchas gracias. Y nos estaremos viendo en Muy una bien. otra oportunidad. Que tenga muy Hasta buena luego. tarde. Saludos a todos. Chao, Saludos chao, a gracias. todos. Hasta luego. Gracias. Chao, muchas gracias. Acá igual, no menos mal, pero vamos a empezar un rato.